Buenas noches a todos, bienvenidos hermanos, bienvenidos al tercer día de la Semana de la Salud Preventiva Virtual con el lema El médico en casa. Esta es la sexta edición de la Semana de la Salud que organiza nuestra querida pastoral, la Pastoral de la Salud de nuestra parroquia San Juan Apóstol, acá en Brisas del Golf. Y bueno, hoy vamos a tener una noche interesante, tal como le anunciamos en la noche de ayer. Vamos a tener la presentación de dos cápsulas. Después de las dos cápsulas vamos a tener una ponencia en vivo donde va a haber oportunidad de que usted haga sus preguntas y nuestro invitado va a responder a esas preguntas. Y por último, pues terminamos con la cuarta cápsula o la tercera cápsula, que sería el cuarto evento a presentar. Así que sin más, vamos a hacer la presentación de la primera cápsula, pero siempre tomamos un minuto para hacer un agradecimiento a ese grupo de empresas que ha creído en este tipo de eventos, que apoya la salud aquí en Brisas del Golf, que apoya a la salud de nuestros hermanos. Así que queremos darles espacio. Adelante, mi compañero Tomás Chue nos va a decir quiénes son esas empresas que están siempre con nosotros en este tipo de apoyo. Adelante, Tomás. Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente agradecido de estar con ustedes en este tercer día de la Semana de la Salud. Y bueno, como parte de nuestros patrocinadores, podemos mencionar el Hospital de Brisas, diseñado para ti. Ubicados en Plaza Signature, segundo nivel de Brisas del Golf. Ofrecen una gran gama de especialidades médicas como ortopedia, cardiología, gastroenterología, urología, ginecología, neurofisiología, geriatría, neurología, pediatría, psiquiatría, urgencia médica quirúrgica, dermatología, medicina interna, medicina general. También cuentan con hospitalización, endoscopía y colonoscopía, laboratorio clínico, imagenología, quirófanos, urgencias y trabajan con las aseguradoras más importantes del país. Para recordarles también, hermanos, que el Hospital de Brisas del Golf nos está apoyando con 10 certificados de regalo con sus servicios gratuitos. Y también queríamos recordarles que ya tenemos los 5 primeros ganadores de esos 10 certificados, que lo vamos a mencionar rapidito, que son la señora Ligia Phillips, la señora Lena Bermúdez, la señora Mayra Barahona, el señor Luis Espinosa y la pareja Santa María, que serían el señor Omar y la señora Arlene. Pueden retirarlos en la parroquia en horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 de mediodía, y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Como parte también de otros patrocinadores tenemos a Consultorios Marilet, que están para los profesionales de salud que necesiten un espacio para atender sus pacientes. Consultorios Marilet es tu mejor opción. También ubicados en Plaza Signature, Brisas del Golf. Para más información pueden consultarlos a su página www.consultoriosmarilet.com. Adelante, don Olvenis. Gracias, Tomás, gracias. Y sí, bueno, recordarles que cada vez que usted participa con preguntas, una vez que nuestro invitado hace su ponencia, ya usted está participando en esa rifa que haremos de premios. Todavía nos quedan más premios por entregar, así que anímese a preguntar y de paso participa y puede ser que obtenga ese premio gratuito, ¿no? Y bueno, la primera cápsula que le vamos a presentar hoy es del área de medicina familiar. Vamos a tener una cápsula que es presentada por la doctora Genzamine Díaz de Rodríguez con el tema obesidad y diabetes. Adelante, estudios. Hola, muy buenos días. Te habla la doctora Genzamine Díaz, médico especialista en medicina familiar en el Centro de Salud de Pacora y en el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos de la Caja del Seguro Social. En esta mañana pues me han hecho la invitación para conversarles un poco sobre lo que es la obesidad y la diabetes mellitus. Para empezar, la definición que tenemos de obesidad es donde hablamos de un índice de masa corporal mayor a 30 y un sobrepeso cuando hay un índice de masa corporal mayor de 25. ¿Cómo se saca esta relación del índice de masa corporal? Va relacionado lo que es el peso de la persona en kilogramos con respecto a su talla en metros. Esta enfermedad es considerada así desde el 2013 precisamente porque genera muchas alteraciones en el organismo, como lo son inflamaciones y otras alteraciones que conllevan a otras enfermedades.
tales como la diabetes, la hipertensión, los cánceres. Hay condiciones o hay pacientes que no tenían este historial previo y empiezan con una obesidad y posteriormente van desarrollando estas otras enfermedades. ¿Cómo se puede desarrollar este problema de la obesidad? Pueden haber condiciones médicas que te llevan a esto, como lo más común es el exceso de calorías ingeridas, lo que nosotros comemos, y una muy poca actividad física. Va a caer hasta en el sedentarismo o no hacer nada de actividad física, y el cuerpo tiende a almacenar de alguna manera u otra grasa como una fuente de energía para poder seguir funcionando. Esto con respecto a lo que es la obesidad. Como recomendaciones se da pues el que realmente controlemos un poco mejor nuestra forma de alimentación, lo que son las porciones de los grupos alimenticios bien distribuidos, las grasas buenas, las proteínas, lo que es los carbohidratos, las frutas, vegetales, y de esta manera hacer algo de actividad física, por lo menos caminar, como algo base para lo que es el control de las enfermedades cardiovasculares. Pero si soy una persona que está con una condición o ya con un problema con mi peso y requiero de disminuir el mismo, sí necesito hacer ejercicios con un poco de más intensidad, donde entran ejercicios cardiovasculares mezclados con algo de ejercicio de pesa, que permiten hacer o atacar este tejido graso en exceso para que tienda yo a perder ese exceso que tengo y disminuir así el riesgo de desarrollar otras enfermedades. Ahorita hablando un poquito más sobre lo que es la diabetes mellitus. Si existe una relación o no entre el exceso de grasa, que sería la obesidad, y la aparición de diabetes mellitus, pues sí la hay. En el órgano llamado páncreas, que es uno de los órganos de nuestro cuerpo, se da lo que es la producción de la insulina, que es una hormona que el cuerpo requiere para bajar los niveles de azúcar que producen todos los alimentos cuando los ingerimos. Entonces, cuando hay un exceso de grasa, este páncreas empieza a trabajar, digamos que un poquito más reforzado sobre lo que es su función natural, y la función de esta insulina empieza a disminuir y se siguen manteniendo niveles elevados de azúcar en sangre, lo que conlleva entonces a los problemas de diabetes. En sí, ¿qué sería la diabetes? Pues la diabetes está considerada cuando tenemos niveles sanguíneos, niveles en sangre de la glucosa o del azúcar por arriba de 126. Solo esto no es el criterio que me hace diagnóstico, hay que acompañarlo de otros criterios que en una evaluación médica, cuando uno va a una cita de control en un consultorio, se evalúan todos los parámetros para hacer este diagnóstico. La diabetes, en lo personal, considero que es una enfermedad muy seria, porque es una enfermedad que empieza silenciosamente. Al inicio las personas van a sus consultas, se hacen chequeos generales, se hacen estudios, laboratorios, y empiezan a tener niveles de glucosa por arriba de 100, 105, 110. Mientras el paciente se mantiene en este rango de glicemia, está en una condición que llamamos prediabetes, o más bien sería la diabetes en las etapas iniciales, ¿verdad? Cuando ya el paciente sobrepasa los 126, entonces ya le hacemos el diagnóstico de lo que es diabetes y el paciente empieza a dar un seguimiento, un régimen en su cuidado de salud. Esta enfermedad afecta todo el organismo, desde el sistema nervioso central, que sería la parte del cerebro, hasta la parte periférica, la piel, que es nuestro órgano más grande. Puede dar como consecuencia de un mal control derrames, infartos, enfermedad en la vista con pérdida visual, alteraciones en el tracto digestivo, donde hay problemas con la alimentación, no toleran los alimentos, o la sensación de llenado o molestias en el área gástrica. También se dan lo que son las molestias a nivel intestinal, donde pueden haber diarreas, pueden haber estreñimiento, inclusive lo que es la incontinencia fecal, que es que el popó se sale sin poderlo controlar.
Puede darse la incontinencia urinaria porque hay una afección en lo que es la vejiga urinaria. Eso se considera una vejiga neurogénica, se pierde el control de la retención de la orina. Alteraciones también ginecológicas como infecciones muy frecuentes en el área vaginal. En el caso de los hombres, la disfunción eréctil. En el caso de las extremidades podemos ver muchos cambios que están relacionados a problemas vasculares, cambios de coloración, disminución en la sensibilidad, hinchazón en las piernas y por ende bajo cualquier lesión pequeña el paciente no se da cuenta y puede desarrollar lo que es considerado el pie diabético o úlceras o lesiones a nivel de los pies o las extremidades. De hecho, se considera que la diabetes es una de las principales causas de las amputaciones de los miembros inferiores, ¿sí? También se pueden afectar los riñones y el paciente va evolucionando y puede caer en lo que es la diálisis. Diálisis es cuando ya ninguno de los riñones está funcionando o la tasa de filtración o de función es muy disminuida y este paciente requiere de estar asistiendo al apoyo de una máquina para hacer una limpieza general en el organismo de las toxinas, ya que no tiene la fuente de orina, por ejemplo. Entonces podemos ver que realmente la diabetes afecta absolutamente todo, inclusive lo que es la parte odontológica, la parte dental. El paciente diabético desarrolla la enfermedad periodontal, empiezan problemas en las encías, sangrados en las encías, úlceras o llagas en las encías, empiezan a aflojar los dientes. Bueno, eso entre algunas de las cosas como consecuencias crónicas de esta enfermedad. Es por eso que yo los invito a todos los adultos mayores de 18 años a tener un control anual en su médico para pues hacer detección temprana de cualquier enfermedad. Y una vez el paciente ya tiene alguna condición de salud o sufre de algo, pues realmente es prudente que sea evaluado cada 3 o cada 6 meses y en base a eso podemos ir viendo según los controles que tienen, asimismo se van disminuyendo los riesgos de las complicaciones antes ya mencionadas. Siempre es bueno tener un médico de cabecera, no tiene que ser un médico especialista, hay muchísimos médicos generales que hacen la función de médicos de cabecera, son el médico que se encarga de llevar tu expediente, tu seguimiento, tomar decisiones a tiempo de los ajustes que puedas requerir en tu salud. Así que a las finales, como una conclusión, si existe alguna relación entre diabetes, obesidad, pues sí la hay. Lo que es la obesidad nos lleva a esa resistencia a la insulina, o sea que la insulina que produce mi cuerpo no funciona adecuadamente, entra en una competencia con el tejido graso y se va desarrollando progresivamente lo que es la diabetes mellitus, que llega a ser una enfermedad crónica, porque va a ser el resto de tu vida, que se puede controlar, se puede disminuir el riesgo de las complicaciones, mas no va a desaparecer. Si ya yo tengo un historial genético o de familia, el riesgo es mucho mayor, pero hay condiciones controlables, como lo es la obesidad, que puede disminuirme el riesgo de la aparición de la misma o probablemente retardar la aparición de la diabetes. Bueno, muy agradecida con esta información que les puedo compartir, así que espero que haya sido de mucho provecho y si tienen dudas, interrogantes, pues yo siempre estaré a la orden. Gracias. Excelente, excelente. Muy interesante la cápsula de la doctora Gentamina Díaz de Rodríguez del área de medicina familiar con el tema la obesidad y diabetes. La doctora iba a tratar de estar presente, pero no le fue posible. Sin embargo, tenemos también, gracias a Dios, a una doctora acá de la casa, de la familia. La doctora Noelia nos está ayudando ahí también con contestar algunas consultas que nos están llegando a través del chat. Así que siéntanse ustedes en la libertad de hacer cualquier consulta de este tema porque tenemos a la doctora Noelia que nos está apoyando con algunas respuestas. Y bueno, vamos a mencionar también brevemente, tenemos otros patrocinadores antes de entrar a la segunda cápsula de esta noche. Adelante, Tomás. Así es, correcto. Como otro de nuestros patrocinadores, tenemos a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer y del Niño. Están ubicados en el edificio 665, calle principal Martin Luther King.
En el área de Arnulfo Arias, eso es en San Miguelito. Están comprometidos con el trabajo social y asistencia a personas con discapacidad. Apoyan también con capacitaciones y cursos del INADE. También tenemos nuestros amigos de Panacredit. Si necesitas un préstamo personal para compra de un auto, préstamo con garantía hipotecaria, consolidar tus deudas, Panacredit es tu solución. Puedes contactarlos al 800-7070 o visitar su página web www.panacredit.com o bien visitarlos a las diferentes sucursales. Adelante, don Olvens. Muy bien, y vamos a entrar de lleno. El tiempo es oro en la segunda cápsula de la noche. Esta viene del área de medicina de urgencias. Y vamos a tener la doctora Zafir Terán hablando sobre el tema dolor precordial. Así que adelante, estudios, con la segunda cápsula de la noche de hoy. Buenas, mi nombre es Zafir Terán, soy especialista en medicina de emergencias y el día de hoy vamos a conversar acerca del dolor precordial. Unas cuantas palabras sobre qué es el dolor precordial, cómo se origina este dolor, qué hacer si tengo este dolor, cuándo necesito buscar ayuda cuando tengo un dolor de este tipo o dolor precordial. Lo primero que debemos es identificar este dolor. Saber que es un dolor precordial. Un dolor precordial es aquel que se origina por el tejido del corazón y no es más que un dolor que vamos a tener en el pecho o un dolor torácico secundario a una afectación en las arterias del corazón. Las arterias, pues, que son los vasos sanguíneos que van a llevar sangre oxigenada al área muscular del corazón, nuestro músculo cardíaco. Cuando se ve afectado por una obstrucción, ya sea parcial o total, por una placa de ateroma o de colesterol, algún coagulito que obstruya estos vasos sanguíneos, van a hacer que el flujo de sangre que vaya hacia ese área del corazón al que debe de llegar, pues no llegue. Y al pasar esto, ese tejido empieza a sufrir porque no está recibiendo esa sangre oxigenada. Entonces, ese sufrir del tejido es lo que ocasiona el dolor y que se denomina pues dolor precordial, muchas veces llamado o como lo conocemos con la nomenclatura médica como angina de pecho, en otras áreas, o más común como dolor de pecho o dolor torácico. Es importante saber que no todos los dolores de pecho van a ser originados en el corazón y no todos los dolores de pecho son dolores precordiales. Hay diferentes características de dolores de pecho o de dolores torácicos. Entre ellos vamos a identificar las diferentes causas que van a generar estos dolores. Y según las causas también están las características de dolor. Existen dolores torácicos, dolores de pecho que van a ser originarios por el tejido musculoesquelético. Eso significa que la cavidad del tórax, donde está contenido nuestro pulmón, nuestro corazón, eso está compuesto por músculo y por hueso. El hueso que compone la parrilla costal y los musculitos que van en el medio de estas costillas o esta parrilla costal. Cuando hay inflamación de estas áreas, es un dolor de pecho o un dolor torácico que se denomina costocondritis o osteocondritis. No es más que dolor musculoesquelético. También existe el dolor que es generado por las estructuras gastrointestinales, es decir, la boquita del estómago y el esófago, que muchas veces se irrita porque comemos comidas copiosas, abundantes en grasa, en condimentos, el licor, inclusive hasta el cigarrillo puede también irritarnos por el humo del tabaco, que no solamente va a llegar a la tráquea. Recordemos que la tráquea está pegadita al esófago y también se puede irritar. También aquellos pacientes que tienen gastritis o que sufren de reflujo gastroesofágico, ellos pueden tener dolor a nivel de lo que es el área gastroesofágica, y ese dolor también lo vamos a tener en la cavidad torácica. Así que es otro tipo de dolor torácico otro tipo de dolor que vamos a encontrar dentro de la cavidad torácica. Existe pues también el dolor que se genera por irritación de las telitas que cubren el pulmón. Entonces ese es un dolor que nosotros llamamos dolor pleurítico, y es un dolor que se genera o que duele mucho cuando nosotros inspiramos profundo y es como punzaditas que recibimos pues en el tórax.
Ese es otro tipo de dolor que nosotros recibimos o que tenemos en la cavidad torácica. El que nos compete en este tema o en esta cápsula es el dolor precordial. Es el dolor que se va a generar principalmente a nivel a nivel del centro del pecho y que se puede irradiar o se puede mover hacia otras partes de la parte superior, principalmente de nuestro tronco. Entonces, ese dolor que tiene características específicas es un dolor que se da porque se tapa, se obstruye o algo le pasa a las arterias que llevan esa sangre al corazón, como habíamos hablado inicialmente. Entonces, ese dolor, ¿cómo se da o por qué se da? Muchas veces va a estar asociada a que yo hago algún esfuerzo físico, es decir, estoy levantando un objeto pesado, o estoy cantando, estoy aplaudiendo, o estoy cargando pues a un niño, a un bebé, o cargando pues un garrafón de agua, o levantando los brazos buscando algo en un maletero de un auto, o estoy corriendo, o estoy caminando, subiendo una escalera, y me da de pronto un dolor en el centro del pecho, y que ese dolor muchas veces se va a mover hacia otras áreas del cuerpo. ¿Cómo qué áreas? Es un dolor opresivo, es decir, que siento como que me aprietan el pecho y que se mueve muchas veces hacia los brazos, principalmente el brazo izquierdo, puede ser ambos brazos o puede ser, inclusive se ha descrito, hacia el brazo derecho, se puede mover hacia la espalda, me puede generar un dolor cada vez que me aprieta el pecho hacia lo que es el cuello, la mandíbula o hacia la parte de la nuca. Puede también estar asociada a otros síntomas como dolorcito en la boquita del estómago o síntomas que van a estar asociados como debilidad, sudoración fría, calambres en los brazos o adormecimiento de los brazos, adormecimiento alrededor de la boca, palidez, mucha debilidad. Muchas personas dicen se me ponen las piernas flojitas cuando me da ese dolor, siento que me tengo que sentar, siento que me voy a desmayar. Otras personas se desmayan y tienen lo que nosotros llamamos lipotimias o síncopes, es decir, que pierden el estado de alerta y se recuperan. O me da mucha debilidad, siento que se me va la vista, todo se me pone negrito, pues eso también se ve asociado a ese dolor fuerte en el pecho. Es de pocos minutos, bueno, relativamente pocos minutos, porque estamos hablando que puede ser unos 15 a 20 minutos de duración de ese dolor en el pecho, y de pronto se empieza a aliviar cuando yo guardo reposo, cuando ya no estoy haciendo el esfuerzo, se me van quitando los síntomas, pero vuelve y recurre el dolor, vuelve y me da el dolor. Y yo siento que es una apretazón en el pecho, una presión, como si se me sentara un elefante o me pusieran un pie encima del pecho. Esas son las características específicas y son las que yo debo tomar en cuenta cuando estoy hablando que tengo un dolor precordial o veo alguna persona que está pues cercana a mí, que se lleva la mano en el pecho y dice me duele el pecho. Tengo que ver también qué características tiene ese dolor, como ya lo mencionamos, es intenso, está con otros síntomas asociados, palpitaciones, sudoración, debilidad, hormigueo, frialdad del cuerpo, palidez, las piernitas se me ponen aguaditas, entonces todas esas cosas, se me va la visión, todos esos puntos o esos detalles los tomo en cuenta. Entonces ya hablamos de la localización, ya hablamos de hacia dónde se mueve ese dolor, ya hablamos de la intensidad, puedo decir que es un dolor intenso, que siento que se me va inclusive la respiración con el dolor. Entonces esas características las tengo que tomar en cuenta cuando estoy hablando de un dolor precordial. Otro punto importante es saber a quiénes le va a dar este dolor. Si bien hay una población que está mayormente afectada por los dolores precordiales, dolores de pecho, de características asociadas al corazón o causas que nosotros llamamos isquémicas del corazón, como lo mencionamos, porque se obstruye un vasito que es el que lleva la sangre oxigenada hacia ese músculo del corazón. Entonces esos pacientes que tienen esos factores de riesgo van a ser principalmente una población mayor. Estamos hablando de adultos que van a tener pues usualmente mayores de 60 años. Aparte de eso, las mujeres tienen características atípicas del dolor, usualmente presentan más dolor en el epigastrio o en la boquita del estómago, asociado a ese dolor en el pecho. Estamos hablando de ancianos o adultos mayores, hablando de personas pues mayores de 65, 70 años, que también van a tener características diferentes. Estamos hablando también de pacientes embarazadas, pacientes que tengan HIV, ellos van a tener características atípicas, quizás no van a venir diciendo me duele específicamente el centro del pecho y son las características que nosotros mencionamos, pero es una población especial que debemos de tomar en cuenta.
los hipertensos, los diabéticos, los fumadores, inclusive hasta el alcoholismo. Todos estos pacientes son pacientes que tienen factores de riesgo para tener dolor precordial y desarrollar lo que nosotros llamamos infarto agudo del miocardio o angina de pecho. En el dolor precordial, estas características las debo de tener siempre en cuenta, porque muchas veces ocurre que estamos ante un grupo de personas y dentro de ese grupo de personas estamos haciendo alguna actividad, algún deporte físico o estamos haciendo algún deporte o algún evento que genere un esfuerzo físico y de pronto a una persona se desploma diciendo me duele el pecho. Entonces ahí es donde yo tengo que pensar, algo está pasando, ojo, probablemente es un dolor precordial o es un infarto, ¿ok? Ahí tengo que buscar ayuda, llamar a una ambulancia o ir corriendo pues al hospital. Entonces ahí, como ya mencionamos, diferentes causas que van a ocasionar el dolor precordial. Vamos a tener también importantes síntomas que tenemos que reconocer, como ya lo hemos mencionado, y sobre todo cuando tengo un paciente que tiene esa sintomatología, un dolor torácico que le oprime el pecho, que tiene las características que mencionamos, sudoración, frialdad y demás, tengo que saber qué hacer. Lo primero, si estoy solo, no se me puede ocurrir conducir. No debo conducir solo para movilizarme hacia un hospital. Tengo que agarrar el teléfono y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque así mismo como me dio el dolor mientras yo estaba haciendo algún esfuerzo físico o cuando estaba inclusive hasta en reposo, igual puede ocurrir mientras estoy manejando. Y como mencionamos, puede estar asociado a palpitaciones, a debilidad, fatiga o a desmayos. Y si estoy conduciendo, estoy poniendo en riesgo no solo mi vida, sino la vida de otras personas. Entonces, lo primero, no conducir solo o no conducir y menos si estoy solo. Lo segundo, debo permanecer acompañado. Lo tercero, debo solicitar ayuda. Lo recomendable es, si tengo o reconozco estas características, es agarrar el teléfono y llamar al 911, pedir pues ayuda, o si tengo la oportunidad de tener un servicio de ambulancias o un servicio de emergencias médicas, entonces llamo a mi servicio de emergencias, aquellos que tengan seguros y puedan hacerlo. Si no, pues llamamos al 911 para que nos genere la atención. Y referimos pues las características que tenemos. No debemos en estos casos pues ofrecer antiinflamatorios, tómate una cucharada de azúcar, o mira, eso debe ser un gas, tómate una lata de Coca-Cola, o ven, toma un poco de soda. Usualmente tenemos la tendencia a decir que nosotros podemos manejar esto, pero si son características, como ya las mencionamos, son características que debemos de siempre pensar que puede ser un ataque al corazón. Entonces, no conducimos solo, no permanecemos solo, tenemos que solicitar ayuda. Si tenemos la oportunidad o estamos con una persona y tenemos un centro médico o un centro de atención médica a corta distancia, entonces la persona que está con nosotros nos puede llevar pues rápidamente a recibir ayuda. De lo contrario, pues llamamos a los servicios de emergencia. Podemos ofrecer agua. Si estamos ante personas, pues que hay un conglomerado de personas, pues lo que es menos recomendable es que todas las personas vengan encima. Sabemos que siempre todos queremos ayudar, pero abarcar mucho, o sea, muchas personas a la persona que está teniendo el evento en ese momento, pues probablemente va a ocasionar que le falte más la sensación o tenga mayor sensación de falta de aire, el calor, el abatimiento, la cantidad de personas que van a estar pues cerca, pues lo que va a hacer es empeorar un poco más la situación. Así que mantener la calma, mantener pues el ambiente abierto, fresco, y sobre todo pues solicitar ayuda o derivarse a un centro de salud o un área en donde puedan recibir atención médica lo más pronto posible. Cuando nosotros pedimos ayuda, usualmente el personal que está respondiendo la llamada, en este caso pues en el 911 o el 911, ellos suelen dar indicaciones sobre qué hacer, preguntando siempre cuáles son las características del dolor. Nunca pensemos es un gas cuando está acompañado de los síntomas pues que ya mencionamos. Nunca pensemos se debe ser pues la indigestión, la comida que comí ayer. Claro, siempre pensando en la sintomatología de las características que nosotros hemos evaluado. Y tomando en cuenta también cuáles son los factores de riesgo o cuál es la población que puede verse afectada por un dolor precordial. No administramos medicamentos a diestras y siniestras sin antes corroborar
con un personal pues calificado, que estamos teniendo un ataque al corazón o estamos teniendo pues un dolor precordial. Tampoco hay que minimizar el dolor, no hay que maximizar tampoco las opciones que nosotros pues tenemos. Busquemos ayuda, que es lo mejor. Saludos. Muy bien, gracias. Esta es la segunda cápsula, el área de medicina de urgencias, con la doctora Zafir Terán, con el tema dolor precordial. Y yo creo que el principal resumen ahí, la enseñanza es, no tomemos el timón cuando llegamos a tener un dolor de esa naturaleza, no nos autorrecetemos, busquemos ayuda médica, llamemos al 911, no tomemos los síntomas a la ligera, ¿no? Y bueno, empezamos, vamos a esta sección bien especial porque tenemos una ponencia en vivo, lo que nos da la oportunidad de poder hacer preguntas en directo, como ya hemos estado haciendo en los últimos 2 días. Y en esta ocasión vamos a hablar del área de neumología, ¿sí? El próximo speaker o el próximo ponente es egresado de la Universidad de Panamá, médico especialista en neumología. Trabaja como médico internista en el Hospital Susana Jones Cano. Es neumólogo e investigador clínico en el Hospital San Miguel Arcángel. Servicio privado como internista y neumólogo. Profesor titular de la Cátedra de Neumología Clínica en la Universidad Americana. Amigos, ayúdenme a darle la bienvenida al doctor Reinaldo Chandler, que nos va a presentar el tema secuelas respiratorias post-COVID-19. Doctor, bienvenido. Adelante con su presentación. Muchas gracias por la introducción. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. El tema de la pandemia de COVID-19 es un tema dinámico, es un tema en evolución, es un tema de interés para la población general. Y me han pedido en los próximos minutos compartir con ustedes algunas ideas respecto a complicaciones pulmonares en pacientes con COVID-19. Con toda seguridad, la mayor parte de los que están participando en este evento o han tenido la experiencia de padecer COVID o han tenido la experiencia de conocer a algún familiar, algún vecino, alguna persona cercana que ha presentado la enfermedad. Yo tendría que decirles varias cosas. La información ha ido evolucionando. Hace un año, en el mes de marzo, en el mes de abril, cuando apenas escuchábamos información de otras latitudes, cuando apenas estábamos haciendo conocimiento, construyendo conocimiento en cuanto a la atención de los pacientes. En aquel entonces existía mucho pánico, existía temor, era normal. Inclusive el personal de salud enfrentábamos algo desconocido. Afortunadamente, a lo largo de este año y medio prácticamente de pandemia, hemos aprendido muchas cosas y hemos ganado nuevos conocimientos y tenemos un poquito más de confianza en lo que respecta a la atención de los pacientes. La vacuna, por fortuna, ha venido a ser ese elemento que ha venido a cambiar la dinámica de la transmisión del virus y la dinámica de aparición de casos severos y de muerte. Así las cosas, yo quisiera empezar narrándoles que hoy día tenemos claro entendimiento de que la infección por el virus de SARS-CoV-2 que ocasiona COVID-19 muestra un amplio espectro de presentación. Ustedes saben muy bien, hay personas que tienen una forma asintomática de la enfermedad, en el virus consigo, desarrollarán quizás alguna molestia en la garganta, quizás algún malestar general, quizás algo de fiebre y nada más. Eso es uno de los extremos. Y tenemos el otro extremo de personas que presentan las formas graves de la enfermedad, requieren internamiento en cuidados intensivos, hacen complicaciones respiratorias, complicaciones renales, complicaciones hematológicas,
complicaciones que afectan el sistema nervioso central, complicaciones que incluyen enfermedades gastrointestinales, es decir, tienen una forma sistémica de la enfermedad. Al sol de hoy no tenemos forma de vaticinar qué paciente va a cursar con las formas más leves de la enfermedad y qué paciente realmente va a presentarse con las formas graves. Lo que sí tenemos claro hoy día es que la inmensa mayoría de los pacientes presentan las formas leves de la enfermedad. La inmensa mayoría de los pacientes tienen síntomas y signos que denotan una enfermedad leve y que permite su atención de manera segura bajo régimen ambulatorio, es decir, tratamiento en casa. Y aquí hay cualquier cantidad de información buena y mala respecto al manejo de los pacientes en casa. Hemos ido aprendiendo, la gente tiene un poquito menos de temor, la gente siempre consulta cosas en Google y cosas en Internet y cosas a la abuela y cosas a la vecina. Hay cosas que se hacen de más, pero lo cierto es que estas personas, tomen o no tomen medicación, generalmente tienen una forma leve de presentación y muy rara vez desarrollan alguna complicación broncopulmonar. Las personas pasan el periodo de replicación del virus, que habitualmente toma cerca de 10 días, y avanzan en los siguientes días sin mayores complicaciones. Esos pacientes, la mayor parte de las veces, no ameritan un seguimiento estrecho, una evaluación estrecha por parte de un especialista en salud respiratoria. Tenemos otro grupo de pacientes al cual decimos, están incluidos ellos en lo que decimos pacientes con las formas moderadas o severas de la enfermedad. Y las formas moderadas o severas de la enfermedad vienen definidas por el requerimiento de internar al paciente y de ofrecerle en ese caso oxigenoterapia, oxígeno suplementario y ciertos medicamentos que sí tienen demostrada eficacia para reducir el riesgo de mortalidad. Ese tratamiento se ofrece en hospital y la decisión de tratar a un paciente en hospital viene íntimamente asociada a la presentación del cuadro, en donde habitualmente aparece un síntoma que es de alarma. Si tienen algún familiar, si tienen algún conocido, si ustedes mismos lo experimentan, no duden en atenderse en hospital. La aparición de falta de aire, la sensación de agitación, es un síntoma de alarma y obliga a ver el paciente ya no en forma ambulatoria, sino bajo régimen hospitalario. Entonces, los pacientes que se presentan con sensación de falta de aire y o se presentan con una saturación de oxígeno, usando el aparatito ese famoso que está distribuyendo el Ministerio de Salud, usted le pone ese aparatito al paciente y usted demuestra que el valor de oxigenación está por debajo de 95%, ese es un paciente que sería conveniente verlo con un poquito más de detalle. Son los dos síntomas de alarma. Cuando estos dos síntomas, o este síntoma y este signo están presentes, la recomendación es ver el paciente en ámbito hospitalario. Y decimos, este es un paciente con la forma moderada de la enfermedad o severa. Estos pacientes, cuando ya muestran muchos signos de dificultad respiratoria, su frecuencia respiratoria está muy elevada, su saturación de oxígeno está muy baja, a pesar de que le ofrecemos oxígeno suplementario, no hay mejoría en la oxigenación del paciente, es necesario hacer uso de otros sistemas de oxigenación que ofrecen, le llamamos nosotros en el hospital, altos flujos de oxígeno. Ese paciente tiene la forma severa de la enfermedad. Y si en las siguientes horas o días no hay buena respuesta al tratamiento con oxígeno de alto flujo, muy seguramente ese paciente va a requerir internamiento en una unidad de cuidados intensivos y algunos de ellos van a tener el requerimiento de ser intubados y de ser asistidos mediante un sistema que llamamos ventilación mecánica. Así las cosas, tenemos tres grandes grupos de pacientes. Pacientes con la forma leve de la enfermedad, se tratan ambulatoriamente. Pacientes con la forma moderada de la enfermedad, se tratan siempre en hospital.
y pacientes con las formas severas y críticas de la enfermedad, pues por supuesto se tratan bajo régimen hospitalario. Entonces, es en estos pacientes que han tenido atención intrahospitalaria, que han requerido atención 10 días, 14 días, 20 días, 28 días, es en estos pacientes que han estado en el hospital con un tratamiento intensivo con oxígeno, con un tratamiento intensivo con algunos fármacos antivirales cuando tiene la indicación, con un tratamiento intensivo con fármacos corticoides, que son fármacos que han demostrado reducir la mortalidad en estos casos. Cuando estos pacientes han requerido estar mucho tiempo internados, y han estado acostados en una cama de hospital, en reposo absoluto, no se les permite mover para absolutamente nada, deben hacer fisiológicas en cama, se les baña en cama. Esos pacientes, cuando terminan 14, 21, 28 días de enfermedad y salen recuperados, llevan una serie de manifestaciones, probablemente algunas asociadas a la infección viral, pero muchas de ellas asociadas al encamamiento prolongado. Estos pacientes salen del hospital con una marcada pérdida de peso, y esa pérdida de peso guarda relación con una enfermedad que es sistémica, que genera un catabolismo intenso, pero también guarda relación con la pobre ingesta de alimentos y también guarda relación con el nivel de sedentarismo que se le obliga al paciente a mantener producto de que está en una situación de cuidado crítico. El paciente sale con una pérdida de peso, el paciente sale con una fatiga muscular notable, y eso influye también en la persistencia de la sensación de falta de aire. El paciente puede tener dentro de sus pulmones afectación inflamatoria en aquellas regiones en donde el virus se desarrolló. Mantiene inflamación de ese tejido pulmonar, y cuando ese tejido pulmonar empieza a cicatrizar, lo hace con un tejido que no es el normal del pulmón. Háganse de cuenta como cuando uno se hace una herida en la piel, usted nota que la piel cicatriza, pero nota que esa cicatriz tiene una estructura diferente al resto de la piel sana. Bueno, similar suceso acontece en los pulmones que se inflaman por COVID. Se inflaman primero y posteriormente sanan, pero no con un tejido idéntico al pulmón original, sino con una cicatriz. Y esta cicatriz condiciona en el pulmón que sea menos deformable, que sea más rígido. Y esa rigidez genera en el paciente la sensación de que necesita hacer mayor esfuerzo para deformar el pulmón. Así las cosas, yo tendría que decirles que estos pacientes que han estado internados, que han recibido oxigenoterapia por muchos días, que han estado en encamamiento prolongado, cuando salen del hospital, las manifestaciones respiratorias más comunes incluyen falta de aire, incluyen dolor torácico e incluyen tos persistente. Todos estos síntomas pueden ser tratados con medicamentos para tratar el síntoma. Nosotros en lo particular verificamos si el paciente, cuando está con tos, si el paciente amerita el uso de medicamentos inhalados que hacen su acción directamente en la vía aérea y que son más eficaces que los jarabes en reducir la frecuencia y la intensidad de los accesos de tos. El dolor torácico habría que ver su origen, pero la mayor parte de las veces guarda relación con dolor de naturaleza musculoesquelética. Entonces, lo que hacemos en esos casos es ofrecer un tratamiento solo para el alivio del síntoma, algún analgésico antiinflamatorio. Y en cuanto a la parte de dificultad respiratoria, pues hay varias cosas que se hacen con estos pacientes. Nosotros evaluamos en ellos desde el punto de vista de la estructura. Tenemos algunos estudios de diagnóstico por imagen, y en esos estudios uno puede observar
cómo es la arquitectura de los bronquios, la arquitectura del tejido pulmonar. Y desde el punto de vista funcional, tenemos algunos estudios que nos permiten conocer la capacidad ventilatoria del paciente, se llama espirometría el estudio, y además tenemos otra prueba que nos da una buena idea de la tolerancia al ejercicio en este paciente. Entonces, mediante estudios de imagen y mediante estudios de función pulmonar, nosotros podemos conocer el grado de afectación que tiene el paciente respecto a estructura y función del aparato respiratorio. Y vuelvo a insistir una vez más, hace un año nuestra gran preocupación era observar cuando estos pacientes salían de la unidad de cuidados intensivos, salían con mucha afectación pulmonar, mucha dificultad para respirar, mucha cicatrización en el pulmón. Pensábamos, bueno, este paciente va a quedar limitado de por vida, producto de la infección por COVID-19. La buena noticia que puedo compartir con ustedes es que observando estos pacientes en cerca de año y medio de pandemia, hemos podido notar cómo la inmensa mayoría de ellos mejora con el seguimiento a través de tratamiento farmacológico, a través de terapia de rehabilitación física, a través de terapia de rehabilitación pulmonar. Algunos toman mucho más tiempo, pero al final de cuentas logran recuperar bastante bien su capacidad funcional como antes de haber tenido la enfermedad. Hemos podido atender pacientes y hemos también conversado con colegas neumólogos que han tenido pacientes que luego de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses de haber tenido la presentación aguda, ahora ya están alcanzando mejoras en la estructura del pulmón y en su función pulmonar, de manera tal que esa información para nosotros es sumamente alentadora. Si tuviera que resumir en pocas palabras complicaciones pulmonares en pacientes con COVID-19, tendría que decirles que la mayor parte de estas complicaciones se ven en pacientes que han presentado las formas moderadas, graves o críticas de la enfermedad. Esto es, pacientes que han requerido internamiento, sobre todo aquellos que han requerido internamiento de muy largo plazo, sobre todo aquellos que han requerido terapias con oxígeno de muy alto flujo, o que han requerido intubación, o que han requerido ventilación mecánica. En esos pacientes que hemos estado notando estas complicaciones, a su egreso del hospital, los que sobreviven, salen con mucha fatiga física, principalmente fatiga de tipo muscular, pero también, por supuesto, con cierta limitación para la respiración. Nosotros monitoreamos esa limitación mediante estudios de imagen y mediante pruebas de función pulmonar. El principal problema que aparece en los pulmones de un paciente que ha tenido COVID-19 severo se llama fibrosis pulmonar, y esto es algo así como la aparición de cicatrización en los pulmones, y esa cicatrización torna los pulmones más rígidos. La buena noticia es que estos pacientes con un seguimiento, un apego con el terapeuta respiratorio y con el neumólogo, la mayoría de estos pacientes salen adelante de su problema y regresan, incluso los que más demoran, después de varios meses, a sus capacidades funcionales normales. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias. Interesante. Qué bueno saber que después de este tiempo que ha pasado es posible o ha sido posible determinar que las personas van recuperando esa capacidad pulmonar. Yo creo que era un tema que preocupaba mucho. He tenido casos de compañeros en que sí quedaron con secuelas fuertes por temas pulmonares y efectivamente les ha tomado algo de tiempo volver a recuperar su actividad regular. Tenemos unas preguntas, doctor, así que voy a pasarle el micrófono a mi compañero Tomás para que proceda con esas preguntas y usted nos apoye con la contestación de las mismas. Adelante, Tomás.
Buenas noches, doctor. Agradecido nuevamente por su tiempo, por sus conocimientos, por toda su experiencia. Y bueno, una de las preguntas que tenemos, se la digo rapidito, y dice así. Doctor, me ha tocado ver pacientes en el área de atención de sospechosos que llegan solo con dolor en la espalda alta y en efecto salen positivos. ¿Tiene esto relación o se podría asociar a una condición post-COVID que le compromete el pulmón al paciente? Es una pregunta interesante, pero difícil de contestar, toda vez que el dolor torácico es un síntoma muy, pero muy inespecífico. Para nosotros en medicina, uno de los síntomas que más obliga al médico a ser acucioso en el interrogatorio, en el examen físico, es el dolor torácico. El dolor torácico tiene una larga lista causas. Entonces, mediante interrogatorio y examen físico, a reducir las posibilidades diagnósticas. La experiencia nos señala que la mayor parte de pacientes que acuden con dolor torácico a un servicio de urgencias presenta un dolor torácico cuya naturaleza es músculo-esquelética. El dolor es de origen músculo-esquelético, es decir, dolor asociado a alguna lesión muscular, alguna situación esquelética, articular. Eso es la inmensa mayoría de los pacientes. Sin embargo, existen causas muy graves de dolor torácico agudo que el médico no puede pasar de lado. Hay una cosa relativamente rara que se llama tromboembolismo pulmonar. Hay otra cosa rara que se llama disección aórtica, un síndrome coronario agudo, como acabó de explicar la doctora Zafir. Hay una serie de problemas de salud que el médico debe tener en mente al momento que aborda un paciente con dolor torácico. Entonces, no es muy sencillo relacionar dolor torácico y COVID-19. Es un poco difícil de precisar. Lo que sí puedo decirles es que hay pacientes que van con muy pocos síntomas y cuando le hacen el hisopado la prueba sale positiva. Eso nos ha pasado cantidad de ocasiones y por eso que hay que tener como una altísima sospecha, porque pacientes con pocos síntomas también pueden tener COVID. La experiencia que tenemos es, mucha gente dice, no, yo no tengo COVID, tengo un resfriadito, nada más un malestarcito. Hágase la prueba porque hemos tenido muchas sorpresas. En tiempos de pandemia, cualquier síntoma nasal, cualquier síntoma de la garganta, cualquier tos nueva, cualquier malestar del cuerpo, obliga a considerar primero COVID antes que otra cosa. Así que recapitulando, yo diría que es un poquito difícil hacer la asociación dolor torácico e infección por COVID. Un poco difícil, sí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, comprendo por esos comentarios que usted dice que, o sea, en la primera alerta, ir a hacerse la prueba y verificar, porque a veces muchos tendemos a decir, no quiero salir de la casa, un par de acetaminofén y quedo listo y quizás no sabemos si la vimos al día siguiente, ¿no? Pero muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta, doctor, dice así, ¿cómo afecta la parte renal esta enfermedad? Okay, yo tendría que decir que, porque hay dos cosas, ¿no? Tú puedes tener una enfermedad renal crónica y aparecerte infección por COVID-19. Ese es un elemento. El otro elemento sería saber qué pasa en el paciente que tiene COVID-19, cómo afecta la función renal. En el primer punto, tener una enfermedad renal crónica, habría que ver si lo pone a uno en predisposición de hacer formas graves de la enfermedad. Hasta donde recuerdo, enfermedad renal crónica no aparece dentro de las principales comorbilidades para tener una forma grave de COVID-19, como sí sucede, por ejemplo, con la obesidad, o como sí sucede, por ejemplo, con la diabetes, o como sí sucede, por ejemplo, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o como sí sucede con la edad. Esas cuatro variables están claramente establecidas como factor de riesgo para tener forma grave de la enfermedad. Sin embargo, enfermedad renal crónica, pues hay algunos pacientes que se presentan con formas graves, pero no está incluida entre las principales variables que condicionan presentar formas graves de enfermedad. Y por otro lado, tener COVID-19 grave, por supuesto que puede afectar la función renal
insistirles una vez más que COVID-19 se está presentando como una enfermedad sistémica. Todos tenemos en mente el efecto que hace sobre los pulmones, pero en realidad conocemos hoy que su acción es a través de varios órganos y sistemas. Y uno de los órganos que afecta es el riñón. Estos pacientes muy graves, muy complicados, hacen lo que se llama lesión renal aguda, una insuficiencia renal aguda, que muchas veces es difícil de tratar, muchas veces es difícil de revertir. Es una de las complicaciones que aparece sobre todo en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Esa es una de las complicaciones que obliga a ponerle al paciente diálisis para tratar de hacer la función del riñón mientras no suple ese requerimiento de limpieza de sustancias de desecho del organismo. Y pues muchos de los pacientes salen adelante, pero en otros pacientes es una de las complicaciones que al final de cuentas condiciona mortalidad. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, doctor Chandler, ¿qué pasa con los jóvenes asintomáticos y que luego aparecen síntomas? Los que son asintomáticos y que luego aparecen síntomas. ¿Qué sucede con esos jóvenes? Yo tendría que decirle que la evolución es muy variable. La inmensa mayoría de los pacientes, 8 de cada 10, van a presentar síntomas que no requieren atención en hospital. Y bueno, aquí pasa de todo con esos pacientes, ¿no? El Ministerio de Salud, a pesar de la información actualizada, científica, veraz que tenemos, sigue ofreciendo algunos medicamentos que pues no tienen ninguna eficacia en el tratamiento de COVID. La gente se mete en YouTube, se mete en Internet, se mete en Google, se mete en Instagram, y entonces por ahí salen remedios hierberos. La vecina tiene remedios para COVID, la abuela tiene remedios para COVID, el Ministerio de Salud tiene un kit que tiene como 7 medicinas. La gente hace de todo, pero lo cierto es que al final la evolución en la mayor parte de estos pacientes es satisfactoria. No van a mayores en la mayoría de los pacientes. Un hecho interesante, voy a tomar esta pregunta para desarrollar el concepto de la vacuna. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero vean los eventos deportivos que se están dando concurrencia en Europa y en Estados Unidos. Vean las aglomeraciones, vean la gente sin mascarilla en las gradas, en los diferentes lugares públicos. Ya hay lugares como Israel, como Reino Unido, como Estados Unidos, en donde la vacunación ha sido tan masiva, en donde se ha alcanzado una proporción de gente vacunada arriba de 70-80%, que la velocidad de replicación del virus ha bajado dramáticamente, que la cantidad de pacientes que se internan por COVID ha bajado dramáticamente, que la cantidad de pacientes que se internan en cuidados intensivos y que requieren ventilación mecánica ha bajado dramáticamente. Mientras tanto, nosotros en los países acá de negros y de indios nos siguen recomendando usar medicinas de ninguna eficacia probada. En esos otros países, con personas de otro nivel cultural, no hay rejuego en ponerse la vacuna y la gente sabe que la vacuna salva vidas. Nosotros acá todavía estamos hablando de zinc y de acitromicina y de ivermectina, de hidroxicloroquina y de vitamina C y de vitamina D y de probióticos y de inmunobombas. Solo eso lo vemos en países latinoamericanos. En países serios, ese tipo de cosas ni se conversa ni se discute. En Estados Unidos, los únicos que no se han puesto vacunas son los anti-vaxxers. Estados Unidos tuvo una campaña pero masiva de vacunación. Ellos llegaron a tener días de 1 millón de dosis aplicadas. Imagínense que ustedes aquí en Panamá estamos aplicando 10.000, 12.000 dosis por día. Ellos tenían 1 millón de dosis aplicadas por día desde el mes de enero. En Estados Unidos el que no está vacunado es porque es anti-vaxxer, porque no creen la vacuna y no se quiere vacunar. Pero miren el impacto que ha tenido eso, que ya la gente puede andar sin mascarilla con libertad en lugares públicos. La moraleja es
no teman la vacunación es segura, el beneficio de usar la vacuna está acá arriba y los efectos secundarios probables están por acá abajo. Los beneficios tienen con mucho mayor rédito que los efectos adversos, no debemos dudar con él. Entonces, si me preguntan la evolución de los síntomas, bueno, en gente joven la mayoría evoluciona de forma satisfactoria, no importa lo que hagan. Y ya ustedes pueden ver incluso en Panamá, las personas de más de 60 años, ya proporcionalmente hablando a lo que había el año pasado, están menos en cuidados intensivos y están menos en internamientos, producto de la vacuna. Muchas gracias, doctor. No, y sumando lo que usted menciona de que a cada cuerpo es diferente, y creo que nunca nos vamos a cansar de agradecerle a todos ustedes, los doctores, las licenciadas, los enfermeros, los que están en esa primera línea de batalla, que me imagino que ustedes le dan un librito o cómo deben reaccionar, pero de repente la enfermedad reacciona diferente en cada cuerpo y ustedes dicen, oye, pero ¿qué pasa? O sea, deben tener como una motivación grande y esa fe grande para seguir adelante en esa batalla, ¿no? Así que los admiramos mucho y les agradecemos mucho por eso. La siguiente pregunta, doctor, sería, dice, ¿a qué se debe que han habido muertes aún con la vacuna recién puesta? ¿A qué se deben esas muertes? Es una excelente pregunta y yo tendría que decir varias cosas. Primero, que en estudios, las vacunas se estudian en diversas etapas. Yo tendría que decirle que los estudios de fase 3 se llaman, que son estudios, vamos a llamarle de laboratorio, en el sentido de que los investigadores tienen forma de influir en varias de las condiciones del estudio para que solamente tengamos que medir como variables intervención farmacológica, que puede ser medicamento o vacuna, y un desenlace de la enfermedad. Haciendo esos estudios que le llamamos ensayos clínicos, se ha demostrado que la vacuna es 100% eficaz para prevenir muerte. Eso es un elemento irrebatible. Eso es un elemento que ha sido demostrado para todas las vacunas que tienen aprobación de emergencia. 100% prevención de mortalidad. Fuera de los estudios de ensayo de eficacia, que son estudios muy controlados, tenemos otra cosa que se llama estudios de efectividad. Son estudios que se hacen ya en población general y en donde no se controla ninguna variable, sino que sencillamente se van viendo los datos como van apareciendo en la población general. Y allí también se ha demostrado arriba de 90 y tantos por ciento, 100% de eficacia para prevenir muerte. En Estados Unidos, y tengo que citar Estados Unidos porque quizás es uno de los 3 o 4 lugares del planeta en donde hemos podido estar viendo ya los efectos de la vacunación masiva. En el mes de mayo y junio, el 99% de las defunciones en los Estados Unidos ha sido de personas no vacunadas. Cerca de menos del 1%, porque sí ha habido muerte de personas vacunadas, por supuesto que sí. Menos del 1% de personas que han fallecido han sido personas que han tenido la vacuna. Lo que quisiera resumir con esto es que, hablando estadísticamente, la proporción de personas que están cubiertas por vacuna casi se acerca al 100%. Casi se acerca al 100% en el mundo real. En las investigaciones, la eficacia es del 100%. En el mundo real es prácticamente del 99%. Las personas que están falleciendo actualmente en esos lugares como Reino Unido, Estados Unidos, son personas no vacunadas. Las personas vacunadas son las que menos cuentan actualmente dentro de los casos de mortalidad. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, doctor, ¿nos podría decir qué ejercicios respiratorios nos podría ayudar posterior al COVID si hemos tenido alguna complicación pulmonar? En efecto, hay una serie de ejercicios que son todos muy sencillos, no son elaborados. Los terapeutas respiratorios son los especialistas en estas recomendaciones de ejercicios respiratorios. Ellos le enseñan al paciente a hacer una respiración en donde se invita a participar con más empeño al músculo diafragma. El músculo diafragma es el principal músculo de la respiración y ellos utilizan
A veces le ponen solamente la mano al paciente sobre el abdomen superior y le hacen como un esfuercito para que la persona como reconozca la participación del músculo diafragma en la respiración. A veces le ponen como unos libros también sobre el abdomen superior para que le hagas como ese esfuerzo entre el tórax y el abdomen, cómo hacer que los músculos abdominales incluso participen en ese proceso de ventilación. Hay algunos ejercicios que le llaman ejercicios con labios fruncidos, que son ejercicios como que aumentan el tiempo expiratorio. Hay unos ejercicios que se usan para expandir la caja torácica y para expandir los pulmones. Tenemos unos aparatitos particulares que llamamos espirómetro incentivo. Deben tener familiaridad con ellos. Hay unos aparatos que tienen unas bolitas, son como 3 bolitas, y la persona debe hacer inspiraciones profundas. Eso incentiva al paciente a hacer inspiraciones profundas y le permite al paciente progreso, porque al principio le cuesta mantener la primera bolita arriba, y conforme uno va mejorando su capacidad pulmonar, uno puede subir la segunda y puede subir la tercera y puede hacerla demorar más tiempo arriba. Entonces uno se da cuenta de que va mejorando su capacidad de expansión pulmonar. Pero esos son ejercicios así muy generales, pero también incluimos ejercicios para los músculos de extremidades inferiores. El paciente debe hacer actividad física activa. Claro, tomando en cuenta su grado de limitación, pero él debe ir asumiendo de forma progresiva actividad física hasta lograr su condición habitual, cotidiana. Sí. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, cuando las personas con COVID-19 positivo pasan la enfermedad asintomáticos, luego, pasado 3 meses, padece de los riñones y tos persistente, ¿cómo podría evitarse estas secuelas, especialmente en este tipo de casos asintomáticos? 2 cosas. Enfermedad renal persistente obligaría a ver el paciente con un médico internista o con un nefrólogo, un especialista de los riñones. No tendría por qué haber ninguna secuela de enfermedad renal después que el paciente ha pasado la forma. Sería bueno acercarse a un especialista de los riñones y evaluar qué sucede en ese caso. En cuanto a la tos persistente, pues es una cosa que vemos todos los días. Es uno de los síntomas más frecuentemente encontrados en los pacientes que han salido, conexión inestable, ahora sí. Los pacientes que han salido de la forma aguda de la enfermedad es uno de los síntomas que más frecuentemente vemos, la tos persistente. Siempre nos gusta evaluar al paciente en particular y no ofrecer recomendaciones generales. Yo en lo particular no soy proclive a recomendar jarabes. Los medicamentos que hemos notado más eficaces para controlar tos persistente son medicamentos que se usan en forma de inhaladores. Estos medicamentos, cuando el paciente los aspira, hacen su acción justo exactamente donde está el problema, que es en el interior de las vías aéreas. La mayoría de estos pacientes es importante tomar una radiografía de tórax para ver que no tengan otra cosa diferente, porque el paciente puede desarrollar otras cosas. Puede tener posteriormente una neumonía bacteriana, podría tener un proceso infeccioso de los bronquios, podría tener un problema similar a asma. O sea, habría que examinar al paciente en particular y ver qué explica que la tos sea persistente. Pero la mayor parte de los pacientes, después de 2-4 semanas, la mayoría de los pacientes regresa a condición normal y mejora la tos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, mi madre de 71 años contrajo el virus y entró a hospitalización por 10 días por neumonía severa de COVID. Tiene 7 meses de recuperada. Ahora muestra flema esporádica. ¿Puede ser considerada una secuela, algún tratamiento en especial? Sí, sigue siendo interesante saber en qué medida estos síntomas son parte de un cuadro que podemos llamar post-COVID o puede ser manifestación de nueva enfermedad respiratoria.
recordar que las enfermedades respiratorias siguen. A mí me causa mucha gracia conversar con algunos pacientes porque, digamos, ahora absolutamente todo lo que les aparece después de haber tenido COVID se lo achacan a la enfermedad inicial. Yo no tenía dolor de cabeza, ahora me da dolor de cabeza, ese es porque me dio COVID. A mí ahora me pica detrás de la oreja y antes no me picaba, eso es porque tuve COVID. O sea, uno puede, la vida sigue, ¿eh? No quiere decir que absolutamente todos los síntomas que le aparezcan a uno es por COVID. Lo mismo pasa con la vacuna. Yo escucho personas que dicen, yo estaba bien, me vacuné y desde que me vacuné entonces me pica la ceja. Es por la vacuna. Pues, ¿cómo saberlo? Eso no necesariamente todas las cosas que le pasen a uno es responsabilidad de la vacuna, o que todas las cosas que le pasen a uno son consecuencia de haber tenido COVID. Eso no es tan fácil precisarlo. Habría que ver el paciente. Sí, extensión todavía de secuelas respiratorias, sí, pero también puede ser que tenga una cosa nueva. Esa posibilidad existe. Entonces lo correcto sería pues evaluarla y verificarlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Creo que la siguiente pregunta tiene que ver con una de las preguntas que le realicé sobre el tema de la afectación de la parte renal, que dice así, que si es revertible el daño a la parte renal luego de ser afectado por COVID. La mayoría de los pacientes sí revierten completamente y a función normal la condición del riñón. El problema que acontece en los pacientes críticos le llamamos lesión renal aguda, le llamamos insuficiencia renal aguda, y la mayoría de estos pacientes con un tratamiento enérgico, la mayor parte de las veces con solamente líquidos intravenosos, pero algunas veces sí con tratamiento de diálisis, se tratan y recuperan la función renal a valor normal nuevamente. Así es. No queda como secuela insuficiencia renal crónica. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, doctor, soy asmática, ya me coloqué la primera dosis de AstraZeneca. Quiero saber si corro algún riesgo con el COVID-19 en sentido de ir a UCI. Esa es una excelente pregunta, porque yo soy asmático también y asma es una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en la población general. Es la enfermedad crónica más frecuente en pediatría. Es muy, muy prevalente. Entonces, en marzo, en abril del año pasado, teníamos todos el temor de que, bueno, los pacientes con asma corren mayor riesgo de adquirir la infección por COVID-19, corren mayor riesgo de ser hospitalizados producto de enfermedad grave, corren con más riesgo de entrar a una unidad de cuidados intensivos. Pues mire que no. Ya está evaluado a lo largo de diferentes estudios en diferentes países con diferentes investigadores a lo largo de ya más de un año. No hay ninguna casuística, ninguna, ni de Asia, ni de Europa, ni de América, en donde se haya podido demostrar que asma es una condición que pone en riesgo de contagio al paciente, no lo es, que lo pone en riesgo de adquirir enfermedad grave, no lo es, y que pone al paciente en riesgo de mortalidad, no lo es. Eso es un hecho categórico e incontrovertible al día de hoy, 14 de julio. Habrá que ver lo que dicen las cosas en forma dinámica, pero la información que tenemos hoy, 14 de julio, es que asma no es factor de riesgo ni para adquirir la infección, ni para desarrollar formas graves, ni para tener mortalidad por esa enfermedad crónica. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, doctor, paciente con COVID positivo y que presente emisiones muy frecuentes, ¿sería un signo preocupante? ¿Que presente muy frecuentes? Aquí misiones, me imagino que deben ser como que las reacciones. Es que el escrito dice misiones. Me queda clara la interrogante. Sí, sí, ahí sí me quedó. Dice, el que presente misiones muy frecuentes sería un signo preocupante. La pregunta fue realizada por la señora Sheila. En medicina nosotros tenemos una palabra técnica para decir orinadera.
lo que la gente llama orinadera, en medicina se llama micciones. Entonces, no sé si será por ahí el asunto. Micciones, orinadera, en realidad, hasta donde yo he leído, no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Hasta donde Sí, yo he leído. Sí, disculpe, doctor. La señora Sheila que hizo la pregunta dice que sí, se aumenta en la orina. Exacto. Estaban hablando de ese mismo término. No hay esa relación, afortunadamente no. Ajá. Okay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señora Sheila, por escribirnos en los comentarios. Y la última pregunta, doctor, dice, doctor, ¿existe alguna clínica post-COVID-19 en Panamá? Sí, el Ministerio de Salud se ha abocado a la atención de estos pacientes. Imagínense ustedes que ya nosotros en el país tenemos más de 400,000 personas recuperadas por COVID. Entonces, bueno, por fortuna, insisto otra vez, arriba del 80% de estos pacientes no requieren una atención especializada, pero sí hay un porcentaje de ellos que han tenido pues, las formas más graves y que quedan con limitación por fatiga física, fatiga muscular, con algo de agitación, y pues esos pacientes sí ameritan un tratamiento, pues, un seguimiento. Y en ese sentido el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social se han preparado para hacer clínicas post-COVID. Hay varias clínicas post-COVID en policlínicas de la Caja de Seguro Social y también en instalaciones del Ministerio de Salud. Yo puedo hablarle por el Hospital San Miguel Arcángel, donde laboro. Nosotros tenemos ahí una clínica para evaluación de pacientes post-COVID y esa clínica se enfoca en evaluar los pacientes que han tenido las formas moderadas y graves de la enfermedad. Pacientes que han requerido traqueostomía, pacientes que han requerido ventilación mecánica muchos meses o muchas semanas, pacientes que salieron con muchos datos de fibrosis, que no pueden sostenerse en pie por la debilidad muscular. Nosotros los aceptamos en el hospital y los vamos viendo a lo largo de las siguientes semanas con estudios de imagen, con estudios de función pulmonar y con rehabilitación física. Y la buena noticia, y lo que me hace sentir muy optimista, buena parte de los pacientes que nosotros atendemos los vemos mejorar. Eso para nosotros es muy alentador, muy alentador. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Y bueno, queríamos nuevamente darle las gracias por todos sus conocimientos y de la manera tan detallada de explicarnos las cosas y por su tiempo. Muchas gracias. Más, una última pregunta. Nuestro sacerdote, nuestro padre José, quería escuchar los comentarios del doctor acerca de que en una reciente publicación salió que en el 72% de los pacientes actuales en UCI, en Andalucía, son negacionistas de la vacuna. Creo que va de acuerdo al tema que ya usted comentó, pero me parece que sería importante resaltar las bondades de la vacuna y lo que está pasando allá en Andalucía, ya comprobado. Así mismo es. Yo diría, una cosa es ver la situación de un individuo y otra cosa es ver la situación de salud pública. Si vemos las cosas desde el punto de vista del individuo, caramba, vacúnese. Vacúnese porque no tenemos otra medida de probada eficacia para prevenir las formas graves de la enfermedad. Quisiera decirle que ponerse la vacuna lo va a eximir de tener la infección, pero estaría mintiendo. Una persona vacunada puede adquirir la infección por SARS-CoV-2. Sí podemos adquirir la infección, aunque tengamos las vacunas. Por eso es que se sigue insistiendo, hay que mantener la mascarilla, hay que usar la careta facial si está en lugares con aglomeración, hay que seguirse lavando las manos, hay que seguir guardando distanciamiento físico, porque sí podemos infectarnos todavía, eso es un hecho. Lo que la vacuna realmente nos está confiriendo es protección contra el desarrollo de formas graves de la enfermedad. Y en efecto, eso que usted narra en Andalucía, 72% de pacientes ingresados en UCI son personas que no se quieren vacunar, pues esas estadísticas se repiten en Reino Unido y en Estados Unidos. Yo no sé por qué y no sé de dónde las personas antivacunas tienen esa fuerza, ese arraigo para influir en la mente de las personas. Lo que he escuchado de los especialistas en comunicación social es
que las informaciones falsas pegan y calan más que las informaciones científicas. Las verdades amargas son más fáciles de tragar que las mentiras dulces. La gente prefiere escuchar cosas, no sé, mágicas asociadas a sanación, y la verdad es que es importante. Vacuna es la única que tenemos como para prevenir enfermedad grave. No dudemos en vacunarnos. Nos estamos ayudando como individuos, pero también estamos haciendo un bien colectivo. En la medida en que todos estemos vacunados, la probabilidad de que el virus encuentre una persona, digamos, susceptible, pues se minimiza muchísimo. Saldríamos de las mascarillas y saldríamos de este distanciamiento si toda la población panameña estuviese vacunada. A eso se aspira a alcanzar al mes de diciembre. Tendremos en Panamá, entre julio y septiembre, cerca de 5 millones de dosis de vacunas. O sea que no va a haber pretexto en Panamá para que no se vacunen. Si todos en Panamá nos vacunamos entre julio y septiembre, si todos en Panamá logramos alcanzar 80% de gente vacunada, en diciembre de este año podríamos estar librándonos todo de esto de usar mascarillas y de disminuir las aglomeraciones. Muchas gracias, doctor. Y ahí creo que entró una última pregunta, se la hago rapidito y dice, doctor, quería saber si una persona que tiene enfisema pulmonar es un paciente de riesgo por COVID. Sí lo es. El enfisema pulmonar sí pone en riesgo al paciente de padecer COVID, y pues si todos tenemos que cuidarnos, pues un paciente con enfisema, pues con mayor razón, sí lo pone en riesgo. Ok, gracias. Y a ver, acaba de entrar otra pregunta, doctor. Se la digo rapidito, dice. Si una persona no se pudo poner la segunda dosis por estar enfermo, ¿cuándo se la puede colocar? Yo sugeriría que tan pronto como tenga la posibilidad. Es un asunto administrativo. Es importante la segunda dosis. La primera dosis eleva la producción de anticuerpos neutralizantes entre un 50 a 60%, y el refuerzo es el que logra alcanzar esa eficacia de 95%. Así es que, pues, tan pronto tenga la posibilidad, que se la ponga. Perfecto. Y aquí, como último comentario, dice, tengo un compañero que se puso las 2 dosis de AstraZeneca y tiene COVID y solo ha tenido congestión nasal. Imagino que la persona quisiera saber como qué ha sucedido. Creo yo, esa es como la pregunta, porque lo pusieron en modo comentario. Dos cosas pueden pasar: que esa persona le iba a dar la forma leve de la enfermedad. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que la vacuna esté confiriendo protección y haya logrado, pues, que no tenga una carga viral alta y que no desarrolle una enfermedad infecciosa grave. Son las dos explicaciones que podemos dar, ¿no? 8 de cada 10 personas, no importa lo que hagan, se van a mejorar. Pero si encima tienes puesta la vacuna, pues el riesgo de tener una forma grave de enfermedad se minimiza muchísimo. Muchas gracias, doctor. Creo que ahora sí cumplimos con todas las preguntas, y nuevamente gracias por su tiempo, sus conocimientos, y admiro la manera en que explica los temas. Es bien clarito. Muy agradable de participar con ustedes esta noche. Muchas gracias por la invitación. Como no, gracias. Y bueno, hermanos, solamente queremos recordarles, agradecerles nuevamente, aparte de nuestros patrocinadores que nos han apoyado con esta actividad, tenemos a nuestros hermanos de Premedic. Están ubicados en Brisas del Golf, en donde está la plaza de caja de ahorros entre Cochés y Papa John's. Cuenta con medicina general y urgencias, laboratorios, especialistas con previa cita. Trabajan con las diferentes compañías de seguros privados. También les recordamos que nuestros hermanos de Premedic nos han aportado 60 cupones de descuento que tienen una validez hasta esta semana, por lo que les recordamos que pueden pasar a retirarlos a la parroquia de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde, 5 de la tarde. También queremos recordarle, hermanos, a los ganadores, los primeros 5 ganadores de los certificados de regalos que nos ha aportado Hospital Brisa del Golf. Les mencionamos los nombres. El primer ganador, la señora Ligia Phillips. Nuestro segundo ganador, la señora Lena Bermúdez. Nuestro tercer ganador, la señora Mayra Barahona.
Nuestro cuarto ganador, el señor Luis Espinosa. Y nuestro quinto ganador son la pareja Santa María, el señor Omar y la señora Arlene. Los animamos que todo para participar de estos sorteos o de estos certificados de Hospital de Brisas del Golf, solamente al momento de hacer su pregunta, solamente le agradeceremos que pongan ya sea su nombre y algún contacto para poder llamarlo, ya sea su número de teléfono y su correo. Para los ganadores les recomendamos que pueden pasar a la parroquia al horario que mencionamos, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Qué más tenemos, don Olbenis? Sí, Tomás, ya casi en la parte final de este día de cápsulas y de ponencia, muy interesante la ponencia del doctor. Mañana, para recordarles, vamos a tener 4 cápsulas, ¿sí? Lo único es que mañana tenemos, pues, nuestro día especial, jueves, siempre la misa y la hora santa, con lo cual el horario a partir de mañana o el horario de mañana arrancará alrededor de las 5 de la tarde. Es decir, no 7:30. Mañana vamos a tener las cápsulas mucho más temprano, a las 5 de la tarde. Y mañana vamos a tener cápsulas de la doctora Angie Pérez, que va a tratar el tema crisis de ansiedad en tiempos de COVID-19. Vamos también a tener en el área de salud mental y del reino de la vida la psiquiatra, la doctora Gloria Grimaldo. Recuerdo que la recordamos de el evento anterior con una muy buena ponencia, y la doctora Grimaldo estará tratando el tema depresión post-COVID-19. La tercera cápsula será por la doctora en psicología clínica con maestría en terapia de pareja y familia, la doctora Taira G. de Aronategui de la casa, súper participativa la doctora Taira. Y la última y cuarta cápsula de la noche del día de mañana será en psicología la licenciada Meilín Acevedo con el título Un buen adiós en tiempos de pandemia. Así que, hermanos, preparados mañana para iniciar la participación desde las 5 de la tarde. Tendremos también, como siempre, hasta el momento, 4 interesantes ponencias, cápsulas o ponencias en vivos, y ustedes pues con la oportunidad de poder preguntar y educar. Y también recordarles todo esto que estamos todas estas presentaciones, todas estas cápsulas están siendo grabadas y van a estar disponibles, están ya disponibles en nuestra página web para ser accesadas por ustedes en cualquier momento, volver a repasar toda esa información interesante y también compartirla con otros hermanos que les puede ser de utilidad. Así que terminamos ya la ponencia o las cápsulas del día de hoy con la cuarta, que trata del área de médico en cuidados paliativos. En esta tercera cápsula nos va a ser expuesta por la doctora Karen Esther Suñer Rodríguez con el tema ¿qué es cuidados paliativos? Así que estudios adelante con esta tercera cápsula, y pues a todos aquellos que han estado en sintonía en la noche de hoy, muchísimas gracias. Hemos tenido la participación de las hermanas de Emaús, así que qué bueno tenerlas, qué bueno por la participación de esta noche. Adelante, estudios con la cápsula. Saludos a todos. Agradezco la Pastoral de la Salud de la Parroquia San Juan Apóstol la inclusión del tema ¿qué son los cuidados paliativos? En la 6ª edición de la Semana de la Salud Preventiva, Tu Médico en Casa. Al inicio de la vida de mis hijos, conté con un equipo que estaba pendiente, que cuidaron de él y de mí. Al nacer le evaluaron su esfuerzo al respirar, su forma de llorar, el tono muscular, la frecuencia de su corazón, el color de su piel, y se encontraban allí para brindar lo que necesitábamos. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se encuentra en la otra punta de la historia? ¿Qué cuidado podría recibir doña Antonia, quien tiene una enfermedad renal desde hace 5 años, en tratamiento de diálisis 3 veces por semana? ¿O qué cuidado pudiera recibir don Juan, con un diagnóstico de cáncer de pulmón desde hace 18 meses y que acude a tratamiento cada mes? De este tipo de cuidados es lo que les vengo a hablar en el día de hoy. Tengo el privilegio de trabajar desde hace aproximadamente 10 años como médico. Mi nombre es Karen Esther Suñer Rodríguez. Me dedico a la atención paliativa durante este periodo, a personas con enfermedades que le cambian su pronóstico de vida. El contenido lo he dividido en 5 puntos. ¿Qué entendemos por cuidados paliativos? ¿Desde cuándo iniciar la atención paliativa? ¿Por qué brindar cuidados paliativos? ¿Es fácil este tipo de atención?
y algunas conclusiones. En este primer punto, ¿qué son o qué entendemos por cuidados paliativos? Constituyen un cuidado integral y activo a personas con sufrimiento debido a una enfermedad grave que conlleva un alto riesgo de mortalidad, que afecta negativamente la calidad de vida y la función diaria. Es la atención centrada en doña Antonia, que tiene un diagnóstico de insuficiencia renal avanzada, en don Juan, que tiene un diagnóstico de cáncer avanzado. En esta segunda parte nos preguntamos, ¿desde cuándo vamos a derivar a doña Antonia y a don Juan para iniciar la atención en cuidados paliativos? Este cuidado se puede añadir desde las primeras etapas de una enfermedad y se puede establecer a través de un enlace temprano, junto con otras formas de tratamiento. Se complementan, no se excluyen. Entonces vamos a ver a doña Antonia y don Juan desde el diagnóstico y vamos a ir creando una relación. ¿Y por qué vamos a brindarle cuidados paliativos a doña Antonia y don Juan? Porque constituyen un derecho que tenemos todos de vivir dignamente, hasta el final, tenga la enfermedad que tengas. Y para realizar este cuidado es necesario saber qué necesita doña Antonia y don Juan. No es un cáncer de pulmón o una falla renal. Es una persona con una enfermedad que le cambia la vida y a su grupo familiar. Es el reconocimiento de su singularidad, de conocer las capacidades, fortalezas y habilidades que nos brinda doña Antonia y don Juan. Ambos forman parte de un pasado que les condiciona y de un presente que explica su situación actual. Para nosotros son muy importantes. En la atención paliativa intentamos facilitar el ejercicio de los derechos de doña Antonia y don Juan, que tomen el control de sus vidas, que protagonicen sus días, que disfruten con su familia con alivio de síntomas, que establezcan dónde y con quién quieren estar, que puedan dejar su legado, hacer sus indicaciones a sus familiares. Conocemos distintas personas con biografías que son únicas y irrepetibles. Don Juan y doña Antonia comparten con nosotros sus miedos, sus éxitos, sus síntomas, y escuchamos qué traen desde el nivel físico, emocional, social y espiritual. Y desde allí comienza a cambiarse su película, ya que encuentran a un equipo que desea conocerlos y aliviarlos. Dejan de ser un diagnóstico para volver a ser personas. Estoy segura que todos conocemos al menos una persona que tiene una enfermedad que les ha cambiado la vida, que les cambia su pronóstico y su tiempo. Y vemos que no discrimina ni edad, escolaridad, religión, y que de una u otra manera los ha rozado. ¿Es fácil este tipo de atención? Les diré en una palabra, no es fácil. Requiere tiempo, disposición a la escucha, de poder estar con esta persona y su familia. Somos muchas veces cuidadores vulnerables, porque conocemos historias que nos llegan al alma. Es haber dado en este tipo de atención ciencia con corazón. Es participar en encuentros donde vemos a un hijo que cuida con esmero a un padre, que en un intercambio de miradas sabemos que el final está cerca, y este hijo ha hecho un cuidado excepcional a don Juan. Es ver a un esposo despedirse y agradecer la vida que compartió con su pareja, doña Antonia. Ambos han acercado al final de vida, pero distinto es tener los síntomas controlados, encontrarse acompañados, haber promovido el cierre, la despedida. Esto nos lleva, ¿qué podemos obtener de los cuidados paliativos como conclusiones? Los cuidados paliativos son un tipo de atención centrada en la persona y en el grupo familiar. Existen en Panamá desde hace más de 20 años. Hay unidades de cuidados paliativos a lo largo del país. Estamos limitados en el número de profesionales de salud que realizan este tipo de atención para la cantidad de personas que se beneficiarían de recibir cuidados paliativos. Todos sabemos que nuestra vida tiene un límite de tiempo y nos causa sufrimiento pensar en ello. Fracaso no es la muerte, ella forma parte de nuestra vida. Fracaso es no contar con un equipo de cuidados paliativos que lo acompañe en el proceso, para cuidar como cualquiera de nosotros querría y merecería ser cuidado. Quiero dedicar este cierre
a cada una de las personas y familias que hemos conocido en estos años. Gracias por compartir sus vidas. Aprendí de ustedes y espero haber cumplido las expectativas que pusieron en nosotros. Un abrazo y un hasta luego. Muchas gracias nuevamente a la Pastoral de Salud por esta invitación. Muchas gracias a la doctora Karen Esther Zúñez Rodríguez por el tema que es cuidados paliativos. Muy excelente y útil el tema, y gracias como siempre, agradecer a todos los doctores que nos han apoyado el día de hoy. Gracias por todo su tiempo, sus experiencias y todos sus conocimientos. También queríamos recordarles, y bueno, como mencionó don Olbenis hace un rato, que mañana empezaremos desde las 5 de la tarde. De las 4 presentaciones que habrán o que tendremos, 3 de ellas van a ser en vivo, o sea que van a poder aprovechar, hacerle todas las preguntas que deseen a los doctores para que puedan responderles por ahí mismo. Y nuestra última presentación del día de mañana serán cápsulas. También queríamos mencionarle, hermanos, que los últimos premios, de los últimos certificados de Hospital de Brisas que vamos a sortear, en ese mismo combo de sorteo vamos a estar añadiendo, o tenemos otro premio, que es un set de fragancia de marca Elizabeth Arden. Les recordamos que para participar de ese sorteo, solamente al momento de hacer sus preguntas, deben colocarnos lo que son su nombre y algún contacto, ya sea un número de teléfono o un número de correo. Y entonces le vamos a compartir rapidito lo que son las redes sociales de la parroquia, para que así ustedes puedan estar pendiente de todas las, ya sea las tendencias, las actividades, cualquier servicio o apoyo que brinda la iglesia. Se lo vamos a compartir dentro de un momento. Ahí pueden ver lo que son nuestra cuenta de Facebook, la cuenta de YouTube, la cuenta de Instagram, Twitter y nuestra cuenta web. También queremos recordarle que la parroquia San Juan Apóstol le abre, o sea, con los brazos abiertos, está recibiendo a todos esos hermanos que tengan ese don de la enseñanza, que nos pueden apoyar en las diferentes catequesis que tenemos, como lo son la catequesis de adulto, la catequesis de bautismo, la primera comunión y la confirmación. Para esas personas que les gusta el canto, que tienen alguna habilidad para tocar algún instrumento, como lo son el piano, la guitarra, el tambor, etcétera. Tenemos los diferentes coros, como lo son A Jesús por María, Ángeles de Dios, Gloriosa Santidad, Grupo Emanuel, Servidores de Jesús y María. También tenemos grupos que nos apoyan con el servicio a la comunidad. Entre ellos son Pastoral Social, Pastoral de Evangelización, Pastoral de Salud, Pastoral de Medios, Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, Pastoral de Liturgia, los ministros de extraordinario de la comunión y los servidores del altar. Entre otros grupos también tenemos el Grupo Mariano, Infancia Misionera, Emaús, el conjunto típico para todas esas personas que les guste bailar el típico. Y también el grupo del Comité de Higiene y Salud. También queremos recordarles, hermanos, nuestros próximos eventos que tenemos, como lo que es la campaña arquidiocesana, que ya está pronto, viene la recolecta el próximo 18 de julio. También tenemos la actividad Noche para Dos. Nuestros hermanos de Pastoral Familiar te invitan a celebrar una noche especial con esa persona que algún día conquistó tu corazón. Se para la fecha el próximo 31 de julio de este año, a partir de las 5 de la tarde. También queremos recordarles, hermanos, nuestras misas presenciales. Nuestras misas presenciales que son los martes, jueves, viernes a las 6:30 p.m., los sábados a las 6 p.m. y los domingos a las 8 a.m., 10 a.m. y 6 p.m. Recordarles también que nuestras misas virtuales son toda la semana, todos los días de la semana a esos horarios que mencioné. Nuestras confesiones los tenemos lo que son los martes y los jueves a las 5 de la tarde. También avisarle, hermanos, que para poder participar de estas misas presenciales y de las confesiones, pueden registrarse en nuestra página web parroquiasanjuanapostol.org para ver si pueden participar ahí con previa cita, para ver si hay los cupos para poder ir. Y bueno, hermanos, sin más, solamente queremos agradecerles por el tiempo de hoy y esperemos que tengan una excelente y bendecida noche. Los esperamos mañana desde las 5 de la tarde. Bendiciones.